No trabajamos para lograr la justificación. Más bien nos esforzamos en traer frutos de nuestra justificación. Cuidar nuestra salvación tiene relación específica con nuestra santificación. Reciba un cordial saludo de parte de su programa Renovando tu Mente del Dr. R.C. Sproul. La justicia de Jesucristo es el fundamento de nuestra justificación y no es algo a lo que nosotros podamos añadir o quitar. Cuando una persona pone su fe en Jesucristo, en ese mismo momento Dios lo declara justo en Cristo. Continuando con nuestro estudio sobre la esencia del Evangelio, el pastor R.C. Sproul, en la voz de Julio Benítez, nos compartirá el mensaje titulado La justicia de Cristo. Le invitamos a que se mantenga en nuestra sintonía. Hoy continuaremos con nuestra exposición sobre el Evangelio de Jesucristo, una celebración evangélica, documento que ha sido firmado por más de 100 líderes evangélicos en toda la nación de los Estados Unidos de América. Ya hemos analizado los 12 primeros artículos de afirmaciones y negaciones. Hoy analizaremos el artículo 13, que dice: afirmamos que la justicia de Jesucristo, por la cual somos justificados, es propiedad de Él solamente, la cual Él alcanzó separado de nosotros y por medio de su perfecta obediencia. Esta justicia es imputada a nosotros por medio de la transferencia legal declarada por Dios como el único fundamento de nuestra justificación. Negamos que cualquier obra que hacemos en cualquier etapa de nuestra existencia se añada al mérito de Jesucristo o gane para nosotros cualquier mérito que contribuya de cualquier manera al fundamento de nuestra justificación. A primera vista podría parecer que todo ese artículo 13 duplica la afirmación del artículo 12, porque en el artículo 12 analizamos la afirmación de que el fundamento de nuestra justificación está basado en la imputación de la justicia de Jesucristo y que el fundamento de nuestra justificación no se encuentra en ninguna justicia inherente en nosotros. Sin embargo, este asunto de la imputación y el rol de Jesucristo en nuestra justificación es tan central en nuestro entendimiento del Evangelio que quienes delinearon el documento sintieron que era necesario llegar a ser aún más precisos en el artículo 13 para asegurarse de que no existe un posible desacuerdo acerca de lo que se pretendía transmitir en el artículo 12. Entonces, el artículo 13 afirma que la justicia de Jesucristo, por medio de la cual somos justificados, es de propiedad suya solamente. Eso significa que no es la justicia de Cristo en nosotros, sino la justicia de Cristo para nosotros. Ninguna justicia de Cristo infundida dentro de nuestro espíritu es la que nos justifica, sino al ser justificados por medio de la imputación de la justicia de Cristo. La justicia de la que estamos hablando es la que Cristo alcanzó fuera de nosotros en la vivencia de su propia vida. El documento dice que Jesucristo alcanzó su justicia en y por su perfecta obediencia. A través de la historia, los teólogos han hecho una distinción, y esto no es nada nuevo. A lo largo de la historia, los teólogos se dedican a hacer distinciones. En todo caso, los teólogos hicieron una distinción entre dos tipos de obediencia de Jesucristo. Una de ellas se llama la obediencia pasiva de Jesucristo y la otra se llama su obediencia activa perfecta. Esta distinción no tiene lugar en este documento, pero ciertamente se esconde de forma leve debajo de la superficie y es el trasfondo histórico de este argumento. La diferencia entre la obediencia pasiva y la obediencia activa de Jesucristo es la siguiente. El término obediencia pasiva tiene relación con lo que ocurrió con Jesús siendo receptor de la acción.
Esto se refiere a su sumisión al castigo por el pecado de la humanidad que recibió sobre él de parte de Dios mientras estaba en la cruz. Su obediencia pasiva consiste en que se sometió al llamado de Dios para recibir el juicio de Dios en nuestro lugar. La obediencia activa se refiere al curso de toda la vida de Jesús, en que activamente Él buscó la justicia perfecta a través de la obediencia de la ley de Dios en todos sus aspectos y en cada detalle. Cuando Lutero habló acerca de la justicia por la cual somos justificados, él usó dos términos latinos que considero muy importantes y también instructivos para nuestra comprensión de la justificación. Uno de esos términos latinos fue iustitia aliena, que traducido significa justicia del extranjero o extraño. Y cuando habla de una justicia aliena, se refiere a la justicia que se alcanza por otra persona. Es la justicia de alguien más, no la propia. El documento dice que la justicia por la que somos justificados es esa justicia de Cristo que es de su propiedad, no de la nuestra. Solo la recibimos por imputación. La segunda frase que Lutero usó era aún más simple, el término extra nos. Cuando pensamos en extraterrestres o en alienígenas, pensamos en seres de otra esfera, quienes están en un mundo ajeno a nosotros, que son extraños y extranjeros para nosotros. En la primera frase de Lutero, iustitia aliena, Lutero se refiere a la justicia de Jesucristo, que no es de nosotros mismos. Entonces, la justificación está basada en una justicia existente en un extra nos, que significa fuera o aparte de nosotros. Trato de ser muy claro en que la justicia es el fundamento de nuestra justificación, pero que no es una justicia que se encuentra dentro de nosotros, sino que es alcanzada para nosotros por Jesucristo. Después leemos que esa justicia es imputada o transferida hacia nosotros por medio de una declaración legal de Dios como el único fundamento de nuestra justificación. Es la justicia de Jesucristo el fundamento de nuestra justificación y no es algo a lo que nosotros podamos añadir o quitar. En la negación del artículo 13, negamos que cualquier obra que realicemos en cualquier etapa de nuestra existencia se añada al mérito de Jesucristo o gane para nosotros cualquier mérito que contribuya de cualquier forma al fundamento de nuestra justificación. ¿Cuál es nuestro punto de enfoque aquí? Bueno, antes que nada está el concepto católico romano del mérito, que según la Iglesia se logra a través del sacramento de la penitencia, la misma que es necesaria para la restauración o recuperación del estado de gracia por quienes han cometido pecados mortales y que han hecho naufragar su espíritu. Ellos son restaurados a un estado de justificación solo después de cumplir varias partes del sacramento de la penitencia, según la Iglesia Católica Romana, a la misma que incluye ciertos aspectos como la confesión, el acto de contrición, la absolución sacerdotal y luego lo que estaba en el corazón de la controversia del siglo XVI en la Reforma Evangélica, la realización de obras de satisfacción o pago total. Con el objeto de que el sacramento de la penitencia sea completo y para que una persona pueda ser restaurada a un estado de justificación, deben cumplir ciertas obras llamadas obras de satisfacción. Y la Iglesia decreta que a través de esas obras de satisfacción, el pecador gana lo que Roma llama el meritum de congruo,
vemos que el término congruo califica al término meritum. Roma siempre ha enseñado que cuando ellos hablan de un mérito, ese mérito siempre debe descansar sobre alguna gracia precedente, sin cuya gracia el mérito no sería posible. Por esa razón, ellos pueden decir, estrictamente hablando, que el mérito del cual hablan no es un mérito en el último sentido de la palabra, porque depende de una dosis previa de gracia para que tenga éxito. Y sumando a eso, Roma hace una distinción entre el mérito conding y el mérito congruo. El mérito conding es la naturaleza de las cosas, es la clase de mérito que es tan virtuoso que impondría una obligación en un juicio justo para recibir retribución. Y el mérito congruo, al que nos estamos refiriendo ahora, es un tipo de mérito de menor categoría. No es tan virtuoso, que requiere de Dios que Él se lo retribuya, pero es lo suficientemente meritorio para que Dios pueda retribuirlo. Alcanzar por lo menos un mérito congruo a través de ciertas obras realizadas es absolutamente necesario para cumplir el sacramento de la penitencia y para que una persona que ha cometido un pecado mortal pueda ser restaurada al estado de la justificación. Esto es lo que está en perspectiva en el artículo 13, cuando dice: negamos que cualquier obra que realizamos en cualquier etapa de nuestra existencia se añada al mérito de Jesucristo o gane para nosotros cualquier mérito que contribuya de cualquier manera al fundamento de nuestra justificación. El único mérito que cuenta para nuestra justificación es el mérito de Jesucristo, y ese mérito es perfecto, de modo que es incapaz de ser aumentado o disminuido. Yo no puedo añadir ningún mérito a la perfección. Yo no puedo añadir y hacer a lo perfecto más perfecto. No puedo contribuir con ningún mérito para satisfacer las demandas de la justicia de Dios que todavía no han sido logradas por mí, por Jesucristo, en su perfecta obediencia. Cuando enfocamos nuestra atención en el artículo 14, leemos: afirmamos que mientras en todos los creyentes more el Espíritu Santo y estén en proceso de santificación y conformados a la imagen de Jesucristo, esas consecuencias de la justificación no son un fundamento. Dios nos declara justos, perdona nuestros pecados y nos adopta como sus hijos solo por su gracia, solo por la fe, solo por Jesucristo, mientras seguimos siendo pecadores. Esta parte puede dar pie a confusión, puesto que en el documento se ha hecho una distinción entre lo que llamamos justificación y santificación. Y en el artículo 14 se dice que somos declarados justos ante Dios mientras seguimos siendo pecadores. De aquí la fórmula famosa de Martín Lutero durante la Reforma que dijo simul justus et peccator, es decir, justos y pecadores a la vez. ¿A qué se refería con eso? Que cuando una persona pone su fe en Jesucristo, en ese mismo momento Dios lo declara justo en Jesucristo por medio de la imputación de la justicia de Cristo sobre nosotros mientras aún seguimos siendo pecadores. Lutero añadió que aunque nuestra justificación viene cuando somos ataviados con la justicia de Cristo, eso no significa que permaneceremos incambiables. Cualquier persona que es justificada también llega a tener al Espíritu Santo de Dios morando dentro de ella, y desde el momento en que el Espíritu Santo comienza a morar en ella, comienza su obra de santificación en su espíritu y en su vida. Por lo tanto,
Aunque no tengamos que esperar hasta llegar a ser justos para Dios, para que Él nos declare justos, aún así entramos en un proceso para llegar a ser justos a la imagen de Jesucristo, quien es el justo perfecto. Este proceso de ser conformados a la imagen de Jesucristo y de crecer a la estatura de Jesucristo se inicia con nuestro nuevo nacimiento espiritual y con nuestra justificación. El documento elaborado no niega que los cristianos deberían preocuparse por hacer buenas obras. Por ejemplo, el apóstol Santiago en su carta enseñó que cualquiera que dice tener fe, pero no lo demuestra con sus obras, la fe de esa persona no puede salvarla, porque la fe verdadera produce frutos de obediencia y de obras. Entonces, los reformadores no estaban completamente desinteresados en realizar buenas obras. El punto de la disputa era que esas buenas obras no son las causales de nuestra justificación ni el fundamento de la misma. La única buena obra que contribuye a nuestra justificación son las buenas obras de Jesucristo. Nuestras buenas obras vienen después de nuestra justificación como consecuencia o resultado de nuestra justificación. Permítame leerles otra vez. Afirmamos que en todo creyente mora el Espíritu Santo y se encuentra en proceso de santificación. Eso significa ser santificados, hechos santos. Y en el proceso de ser conformados a la imagen de Jesucristo, estamos creciendo para llegar a su estatura, a ser como Él. Entonces llegamos a ser santificados. Estamos creciendo a la imagen de Jesucristo hasta llegar a ser como Él. Sin embargo, esas consecuencias de nuestra justificación no son su fundamento o su causa. Pero ¿por qué se enfatiza esto? Porque el único fundamento de nuestra justificación no es nuestra propia justicia, ni nuestra santificación, sino solo Jesucristo y su justicia perfecta. Dios nos declara justos, perdona nuestros pecados, nos adopta como sus hijos solo por su gracia, solo por la fe, solo por Jesucristo, mientras seguimos siendo pecadores. Uno de los problemas controversiales que crecieron del documento Evangélicos y Católicos juntos es que cuando este documento fue anunciado por primera vez, decían que los evangélicos y los católicos estaban de común acuerdo en este punto, en que afirmaban la verdad sobre que nuestra justificación era por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y muchas personas dijeron, eso es maravilloso, hemos resuelto la controversia, hemos podido unir la brecha que existía por siglos entre ellos. Sin embargo, se olvidaron de que las dos partes siempre creyeron que la gracia era necesaria para la salvación y para la justificación, que esa fe era necesaria para la justificación. Sin embargo, la disputa en el siglo XVI en la Reforma Evangélica se enfocaba en esa palabra solo. Pero Roma tiene una doctrina de salvación por gracia más mérito, por fe más obras, por Jesucristo y por mí. En cambio, los reformadores dicen que es solo por gracia, solo por fe, solo por Jesucristo. Así el término sola es lo que provoca la controversia. Si pasamos de nuevo al lado negativo del artículo 14, leemos: negamos que los creyentes deben ser inherentemente justos por virtud de su cooperación con la gracia de Dios que transforma la vida antes que Dios los declare justificados en Jesucristo. Somos justificados mientras seguimos siendo pecadores. La palabra clave en esta negación es antes. Tanto Roma como los evangélicos creían que la justificación es transferible en el sentido de que implica una declaración legal.
La justificación se da cuando Dios declara legalmente, realiza un juicio legal y desde su estrado en el juicio declara que una persona es justa ante sus ojos. Las dos partes creen en eso. El debate es realmente cuándo y sobre qué base Dios hará tal declaración. Y lo que los reformadores insistían y que este documento reafirma a finales del siglo XX es que Dios hace una declaración antes de que exista una justicia inherente en nosotros. Dios hace una declaración en el momento en que creemos, aun mientras seguimos siendo pecadores. Estas son las buenas nuevas, que podemos recibir perdón de los pecados y podemos ser adoptados dentro de la familia de Dios y ser declarados justos por nuestro Creador en el momento mismo que aceptamos a Jesucristo, porque en ese momento todo lo que Él ha alcanzado se convierte en algo nuestro. Cuando depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. El Nuevo Testamento nos llama a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. A veces nos confundimos cuando leemos esos términos porque según la jerga cristiana evangélica, las palabras justificación y salvación tienden a ser usadas como sinónimos y de forma intercambiable. Alguien podría decir que fuimos salvos en el momento en que pusimos nuestra confianza y fe en Jesucristo. Bien, eso es verdad, que en cierto sentido hemos recibido la salvación. Pero el verbo salvar en el Nuevo Testamento es usado en el tiempo pasado, en tiempo imperfecto, en tiempo presente, en tiempo futuro, y nuestra salvación final no se completa hasta que vayamos al cielo y en nuestra glorificación, de modo que parte de todo el proceso de salvación es la santificación. Y otro elemento de nuestra salvación es la justificación. Pero estamos diciendo que la justificación viene primero. Esto es, que no estamos trabajando para lograr nuestra justificación. Más bien estamos esforzándonos en traer frutos de nuestra justificación. Cuidar nuestra salvación tiene relación específica con nuestra santificación. Muy estimado radio oyente, esta es un área en la cual Ministerios Ligonier está equipado para ayudar, utilizando los medios que Dios nos ha dado. Con la actual crisis en el matrimonio, no solo en la cultura, en la vida civil, sino en la iglesia, estamos cargando todas las baterías en nuestras comunicaciones para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Francamente, tenemos amigos como usted que nos ayudan a cargar las municiones. Cada mes, Ministerios Ligonier en español necesita recaudar $8,000 para cubrir los gastos de nuestro ministerio. Estos costos son muy importantes para llevar la enseñanza bíblica a usted y a millones de personas a través de nuestras emisiones de radio, divulgación a través de la internet, libros, CDs y DVDs. Gracias al Señor, el impacto que usted puede ayudar a causar con su donación a Ministerios Ligonier es realmente asombroso. Se está trabajando actualmente con toda marcha para proporcionar más recursos de enseñanza en otros 6 idiomas, a saber, persa, alemán, ruso, español, turco y ucraniano. Estas traducciones proporcionan una tremenda oportunidad para llegar a los cristianos y a los no cristianos en tierras extranjeras con las verdades de la palabra de Dios. Además de la traducción, los Ministerios Ligonier también están ayudando a proporcionar el equipo necesario para imprimir los materiales en estas lenguas. Por primera vez en la historia de los Ministerios Ligonier, hemos iniciado varios proyectos para traducir los programas de radio y de televisión en varios países en sus propios idiomas.
Renovando tu mente, la versión en español del ya reconocido programa en inglés del Dr. Sproul, comenzó a emitirse a través de la onda corta de radio en febrero de 2005. Puede ser escuchado en más de 50 países de América Central y América del Sur. Además, este programa de radio está en el aire en todo el Reino Unido a través de Radio Transmundial y en toda Latinoamérica a través de numerosas emisoras. Si usted quiere formar parte de este gran equipo que colabora para el funcionamiento de Ministerios Ligonier, permitiendo llegar a millones de personas con nuestros programas de radio, le invitamos para que nos escriba al email renovandotumente@hotmail.com, renovandotumente@hotmail.com, y le informaremos de qué manera puede usted hacer llegar sus donaciones a nuestro ministerio. Con su ayuda, podremos transmitir este programa en numerosas emisoras a través de toda Hispanoamérica. El Señor le continúe bendiciendo.